Cristo. Dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los dos cimientos. Escuche esta palabra, mi hermano, mi hermano. Los dos cimientos. Jesús estaba explicando, hermano, de dos hombres, alabado sea Jesús, que edificaron, bendito sea el Rey, y dice de la siguiente manera: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. La Biblia nos dice, hermano, que Jesús predicaba con autoridad, y la gente se maravillaba y decían: Jesús nos predica con autoridad, y sentían la autoridad, sentían la unción. Y ellos decían: mas los escribas no nos predican con autoridad. Y se maravillaban de la forma que nuestro amado Señor Jesucristo confrontaba, hermano, a los hipócritas, a los fariseos. Pero Jesucristo está explicando, hermano, que había un hombre que comenzó a edificar su casa sobre la roca. Sabemos que la roca, hermano, es Cristo. Y si nosotros comenzamos a fundar nuestra vida, nuestro propósito, todo lo que nosotros hacemos sobre la roca inconmovible que es Jesús, si fundamos nuestra fe en el autor y consumador de nuestra fe, sabemos que Jesucristo nos dará la salida a todo problema, a toda angustia, a toda dificultad, a toda ansiedad. Jesucristo comenzó a hablar de este hombre y dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que comenzó a edificar su casa sobre la roca. Ahora bien, conocemos, hermano, que Jesucristo es la roca inconmovible. Pero ¿qué necesitamos nosotros para fundar nuestra vida, nuestro propósito, nuestros anhelos en la roca inconmovible que es Cristo? Tenemos que atesorar su palabra, tenemos que atesorarla y escribirla en las tablas de nuestro corazón, grabarlas en las tablas de nuestro corazón y dejarlas escritas. Guardar sus 10 mandamientos, guardar, hermano, su palabra y ponerla por obra, alabado sea el Rey. Y esto, dijo Jesús, nos hará estar sobre la roca. Van a venir problemas, van a venir angustia, van a venir ansiedades, van a venir dificultades, pero nuestro fundamento está sobre la roca que es Cristo. Comenzaron los apóstoles y los profetas. Jesucristo, dice la Biblia, que predicaba en Nazaret, en Capernaum, y comenzó Jesús a pregonar el evangelio. A sus 30 años de edad, él comenzó a pregonar el evangelio para salvación y perdón de pecados, para que el hombre pueda ir a la patria celestial, y al morir el hombre no se vaya a una condenación eterna, sino que vaya donde está el cielo, la patria celestial, la nueva Jerusalén, y allí quiere llevar Dios al hombre. Pero comenzó Jesús su ministerio y comenzó, hermano, a buscar a los discípulos, a buscar a los 12 apóstoles. Y dice, hermano, que él uno por uno lo fue llamando. Uno por uno. A Pedro. Pedro estaba pescando. Dice la Biblia que Pedro era pescador
de peces. Pero cuando Jesús lo llamó, le dijo: Pedro, desciende de tu barca, bájate de ahí, porque hoy te haré pescador de hombres. Y dice la Biblia que Pedro comenzó a edificar su fundamento sobre la roca que es Cristo. Porque más adelante vamos a encontrar que Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y le dice 3 veces: Pedro, ¿me ama? Pastorea mis ovejas. Dale de comer a mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Alabado sea el Rey. Pero Jesús lo llama y comienza el apóstol Pedro a edificar sobre la roca y comienza a andar con el maestro, a andar, hermano, donde él andaba, donde él se movía. Allí iba Pedro y estaba edificando sobre la roca. Vinieron, hermano, tiempos donde fueron a echar fuera demonios, fueron a la isla, hermano, fueron a aquel lugar de Gadara, aquella ciudad. Aquel lugar, hermano, donde habían gadarenos, alabado sea el Rey, de esa ciudad de Gadara, que hermano, apacentaban cerdos, hermano, esos cerdos. Era lo que ellos hacían, era su negocio, era su trabajo. Pero dice la Biblia que cuando llegó Jesús, ahí andaban los discípulos, ahí andaba Pedro, y Pedro estaba ahí, hermano, aprendiendo de la roca inconmovible, fundando, estaba, hermano, aprendiendo de Jesús, cómo Jesús se movía y echaba fuera los demonios. Dice la Biblia que cuando Jesús llegó a esa ciudad de Gadara, hermano, los demonios le dijeron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Sabemos quién eres. Mas Jesús les decía: callen. Y dice que aquellos demonios callaban, hermano. Mas cuando aquellos demonios se sintieron, hermano, que Dios los iba a echar fuera, dice que le dijeron a Jesús: no nos mandes a los abismos, mándanos a los cerdos. Y dice que Jesús le dijo: id pues. Y se fueron y los echó fuera de aquel hombre. Y era, hermano, una legión de demonios que tenía aquel hombre. Y aquel hombre quedó libertado. Y Pedro estaba ahí, hermano, aprendiendo y estaba fundamentando su vida sobre la roca. Podemos comparar, hermano, al apóstol Pedro como este hombre que dijo Jesús, un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y allí estaba el apóstol Pedro, y andaba el apóstol Pedro con Jesús, alabado sea el Rey, y se movía con él. Cuando iban al huerto del Getsemaní, hermano, a orar, dice que también estaban allí sus discípulos, y allí estaba Pedro, viendo cómo el maestro iba a orar por 1 hora y se apartaba de ellos como a la distancia de un tiro de piedra, y se iba a orar a solas, y comenzaba Jesús a invocar el nombre del Padre. Y comenzaba Jesús a exclamar, y dice la Biblia que su sudor eran como gotas de sangre, y exclamaba con una agonía, hermano, pidiéndole al Padre, diciéndole: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando regresó, dice la Biblia, de orar, estaban los discípulos durmiendo, y Jesús les reprendió y les dijo: no habéis podido orar conmigo 1 hora, velad y orad para que no caigáis en tentación. Alabado sea el Rey. Y ahí estaba Pedro aprendiendo, y en ese momento, hermano, estaba aprendiendo, y que Jesús le dio una exhortada a todos ellos, porque Jesús esperaba que ellos se pusieran a orar también cuando él estaba orando al Padre. Pero cuando volvió Jesús, los encontró que estaban durmiendo, estaban descansando, y él les dijo: no habéis podido orar conmigo 1 hora. Pero Pedro estaba, hermano,
aprendiendo y estaba haciendo su fundamento sobre la roca que es Cristo. Más adelante, hermano, vemos una escena en el huerto del Getsemaní cuando Judas iba a entregar por 30 piezas de plata a nuestro amado Señor Jesucristo. A medianoche dice que estaban en el huerto del Getsemaní. Allí estaba Pedro, allí estaban los otros discípulos, allí estaban, hermano, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Dice la Biblia que llegó Judas y le dio un beso en la mejilla a nuestro amado Señor Jesucristo. Y le dijo Jesús: con un beso, Judas, entregas al Hijo del Hombre. Imagínate lo que estaba sucediendo. Y ahí estaba Pedro viendo aquella escena, lo que estaba sucediendo. Dice que llegaron los soldados romanos a ese lugar en el Getsemaní donde él, hermano, acostumbraba ir a orar con los discípulos. Y aquellos hombres que seguían a Jesús estaban fundamentando su vida. Y tomamos como ejemplo al apóstol Pedro en comparación de este hombre que dijo Jesús, que estaba fundamentando su vida sobre la roca que es Cristo. Y vemos al apóstol Pedro en esa escena, hermano. Jesús ya les había explicado anteriormente, les había dicho que era necesario que el Hijo del Hombre fuera apresado, fuera bofeteado, fuera maltratado, que el Hijo del Hombre, hermano, fuera latigado, que fuera apresado por los soldados romanos. Jesús ya les había explicado, pero les había dicho que iba, hermano, a padecer dolor y lo iban a crucificar, pero lo iban a matar, pero al tercer día él iba a resucitar y se iba a levantar de entre los muertos, de tal forma que fue al Padre. Y eso sucedió, sí, y hoy está sentado a la diestra del Padre. Gloria a Dios, bendito sea el Rey. Pero vemos, hermano, lo que dijo Jesús: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y allí estaban los apóstoles, y allí estaba Pedro como ejemplo, edificando. Pero en esa escena, en el huerto del Getsemaní, dice la Biblia que llegaron los soldados. Judas vendió a nuestro amado Señor Jesucristo por 30 piezas de plata y lo apresaron. Y dice que Jesús les había dicho anteriormente de que lo agarraran, que el que no tenía un cuchillo, que se comprara un cuchillo. Y dice que algunos de los apóstoles se compraron un cuchillo y andaban un cuchillo, hermano. Y cuando llegó, hermano, un varón llamado Malco, hermano, dice que el apóstol Pedro, cuando arremetieron contra Jesús, vino Pedro y usó su cuchillo, hermano. Imagínate esto, y le cortó una oreja a aquel varón, hermano. Imagínate lo que había sucedido. Pero ¿qué queremos sacar de esto, hermano? Jesús agarró a sus discípulos y estamos viendo como ejemplo al apóstol Pedro. Pedro estaba edificando. Estamos viendo, hermano, que Jesús les estaba enseñando. Habían momentos que eran victoriosos, alabado sea el Rey. Pero en esta escena, al parecer, hermano, el enemigo como que había ganado. Pero más la profecía decía, y Jesús había profetizado, que era necesario que si le pegaban en una mejilla, él iba a poner la otra. Y había y había llegado el momento en que Jesús, el Hijo de Dios, iba a poner esa palabra, hermano, en obra, alabado sea el Rey. Estamos viendo al apóstol Pedro y Jesús, el maestro. Jesús, el maestro, no falló, pero agarramos a Pedro porque Pedro falló, pero Jesús no falló, alabado sea el Rey. Jesús, el Cordero inmolado, no falló en ningún momento. Él había predicado
que era necesario que si a alguien le pegaban en una mejilla, y si era seguidor de Cristo, y si era alguien que estaba haciendo su fundamento en la roca que es Cristo, si le golpeaban una mejilla tenían que poner la otra. Si le decían, ve conmigo y lleva esta carga 1 milla, y era necesario que fuera 2 millas con él. Alabado sea el Rey. Bendito sea Jesús. Imagínate lo que estaba sucediendo. Y en esa escena, en el huerto del Getsemaní, estaba sucediendo esto, un alboroto. Gente se agolpó, la multitud llegaron. ¿Por qué? Porque muchos estaban, hermano, atentos que a Jesús lo perseguían. En cierta ocasión, hermano, que Jesús estaba predicando en el templo y llegó, y cuando le dijo, ¿por qué habéis hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones? Y comenzó, hermano, a tirar y alborotar todo, y dejó ir a los palominos, soltó, hermano, a las cabras, soltó a las ovejas que eran para el sacrificio que aquella gente estaba negociando en el templo de Dios. Y lo que sucedió que arremetieron contra Jesús, y dice la Biblia que en esa ocasión, en cierta ocasión, lo quisieron arrojar a un precipicio, a un despeñadero. Imagínate, hermano. Y Jesús se dio la vuelta y pasó entre medio de ellos, y no pudieron. Alabado sea el Rey. Pero volviendo a lo que dijo Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, imagínate, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y tomábamos como ejemplo al apóstol Pedro. Al apóstol Pedro, hermano, comenzó a edificar, fue llamado al ministerio y comenzó a seguir a Jesús. Y cuando Jesús le dijo, les doy potestad, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Y dice que los discípulos habían ido cuando Jesús los comisionó de 2 en 2 y les dijo que vayan y echen fuera demonios. Y dice que cuando ellos regresaron, venían contentos, venían maravillados, y Jesús sale al encuentro de ellos y les dice, veía a Satanás caer como rayo. Alabado sea el Rey. Todo enojado. Imagínate que Jehová reprenda al diablo. ¿Y qué es lo que sucedió, hermano? Pero volviendo a la escena, en el huerto del Getsemaní, Pedro estaba, hermano, edificando. Pero llegó el momento del maestro. El maestro, como cordero mudo, dijo Isaías, delante de los que lo iban a trasquilar, delante de los que lo iban a crucificar, no abría su boca para decir cosas que no convenían o no estaban dentro de la voluntad del Padre, sino que Jesús siempre mantuvo y hizo la voluntad del Padre. Y lo apresaron. Pero el ejemplo que estamos viendo, que llegó el apóstol Pedro y tomó el cuchillo y le voló una oreja a un varón. Y Jesús dijo, basta ya. Nosotros, hermano, dijo Jesús, el discípulo puede ser como el maestro, pero bástele al discípulo ser como su maestro. No puede ser el discípulo superior al maestro. Alabado sea el Rey. O sea que Jesús estaba diciendo que Pedro, en vez de poner la mejilla, estaba aprendiendo y estaba fundamentando. Pero lo que vamos a aprender, lo que vamos a ver, que él estaba ahí, hermano, en el lugar correcto, que había cometido una acción de un ser humano. Eso es cierto. Cometió un error.
Porque el único que no cometió error se llama Jesús de Nazaret, alabado sea el Rey. En Él hay perfección, en Él, hermano, hay majestad, en Él hay todo poder, en Él hay toda gracia, en Él hay todo señorío, en Él hay hermosura, alabado sea el Rey. Pero en un hombre, el hombre miente, el hombre engaña, el hombre suelta su lengua rápidamente. Y dijo Jesús, no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua amarga. No puede salir de una misma boca bendición y maldición, alabado sea el Rey. Porque por su fruto se conoce el árbol. Bendito sea Jesús. Entonces, lo que estamos viendo es que aquel que estaba ahí, como todos nosotros, como falló David, como falló Salomón, como falló Sansón, se está viendo que se cumple lo que dijo Dios en su palabra. No hay hombre que no peque, pero el hombre que peca y confiesa su pecado delante del Rey de Reyes y se aparta, alcanzará misericordia. Y sucede que en el apóstol Pedro vemos eso. Alabado sea Jesús, gloria a Dios. ¿Qué estamos viendo? En el huerto del Getsemaní estamos viendo una escena que se presenta, hermano, un pleito. Aquellos hombres queriendo agarrar a Jesús, y le dice Jesús como hombres malos, abominables habéis venido, como que si yo fuera un ladrón, vienen y me apresan. Estuve con ustedes de día, prediqué en sus plazas, prediqué en sus parques, prediqué en la sinagoga, pero vienen como ladrones, vienen a medianoche. Y lo agarraron. Y Pedro cometió ese error. Pero Pedro estaba aprendiendo. Y lo que vemos es, hermano, que se llevan al maestro y se lo llevan para crucificarlo. Pero cuando lo apresaron, Jesús había soltado una profecía que se cumplió. Que agarrarían al pastor y las ovejas serían dispersas. Y dice que cuando agarraron a Jesús y los apóstoles vieron que iba en serio, se dispersaron y lo dejaron solo. Y Jesús estaba cumpliendo la palabra, porque le pegaron en una mejilla, él puso la otra y dejó que se lo llevaran. Mas los discípulos se fueron dispersados, se iba Pedro. Porque más adelante vamos a encontrar este hombre que estaba fundamentando sobre la roca, que llega donde está Jesús cerca y está paseándose Pedro queriendo ver lo que estaba sucediendo, y llega donde estaban ciertos soldados para darse cuenta de lo que estaba aconteciendo al maestro, pero él como que se había disfrazado, se había puesto algo para que no lo reconocieran, y dice que Jesús le había soltado una profecía a Pedro, que Pedro, hermano, le había dicho a Jesús antes de que lo apresaran: Señor, yo estoy dispuesto hasta dar mi vida por ti. Yo estoy dispuesto hasta ir a la muerte. Esto había acontecido, esa profecía había sucedido antes que lo agarraran. Y dice que se cumplió lo que Jesús le dijo: Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado al Padre para que no suceda. Pero tú, Pedro, le dijo Jesús, me negarás 3 veces. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y estaba aprendiendo Pedro, y estaba fundamentando su vida sobre la roca. Pero nosotros como seres humanos le fallamos al Rey de Reyes. Pero es de levantarnos, hermano, porque el arquitecto que, hermano, y fundó esta iglesia, él no falló, mas nosotros, hermano, constantemente le fallamos. Pero dice la Biblia que el que reconoce su pecado, el que reconoce su maldad y que reconoce que ha fallado y se aparta, alcanzará misericordia. Alabado sea el Rey.
Y estamos viendo el fundamento del apóstol Pedro. Estaba en lo correcto, estaba allí. Con miedo, con temor, estaba viendo que a Jesús lo golpeaban. Lo estaban latigando en su espalda, le estaban dando en su espalda. Y él tenía temor, como todo hombre, como todo ser humano, tiene temor. Tenemos temor en la carne. Pero más dice la Biblia que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Alabado sea Jesús. El apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabado sea el Rey. Imagínate, y estaba, dice la Biblia, lo que queremos ver, cómo estaba fundamentando el apóstol Pedro. Y vinieron aquellos vientos sobre él, lo que dijo Jesús. Y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Soplaron los vientos, estaban soplando. Había una gran tempestad, porque habían capturado al Mesías, al enviado. Lo habían agarrado, lo habían apresado. Había llegado el momento de ver quiénes iban a seguir fundamentando su vida en la roca que es Cristo. Había llegado el momento donde los vientos soplaban fuerte, andaban persiguiendo a los otros que estaban con Jesús, porque no querían solo a Jesús, querían callar y exterminar a todos los apóstoles. Y se estaban escondiendo. Y Pedro estaba allí en esa escena. Y dice que llegó cerca donde estaban unos soldados y otras personas. Y llegó cerca de algunos de ellos. Y alguien le dijo: tú eres uno de los que estaban con Jesús el Nazareno, el que han apresado. Y allí se cumplió lo que el maestro le había dicho, que antes de que el gallo cantara, él lo negaría 3 veces. Y dice que Pedro, en temor, le dijo: no lo conozco, no sé quién es. Y se fue y se apartó. Mira lo que estaba sucediendo. Pero su fundamento estaba correcto. Había llegado a su vida el temor. Pero en el nombre de Jesús no tenemos que tener temor, porque Jesús es escudo alrededor de nosotros. Él es nuestra roca eterna. Él hizo los cielos, Él hizo la tierra, Él fundó, hermano, todo. Las estrellas, fundó los abismos de los océanos. Tenemos un Dios poderoso. Pero a veces, hermano, soplan los vientos, soplan los problemas, y viene, hermano, el momento de poner por obra esta palabra. Aleluya, alabado sea el Rey. Imagínate la escena, hermano. Y llegó y lo negó. Y la segunda vez igual alguien le dijo: tú también eres uno de ellos. Y él dijo: no, yo no soy. Y se fue espantado y se escapó, porque tenía temor, pero estaba fundamentando sobre la roca. Había visto que al Mesías lo habían agarrado. Había visto que al Jesús, el Hijo de Dios, lo habían agarrado y lo estaban latigando. Él tenía temor, pero era momento de poner por obra, de poner en práctica aquello que Jesús les había dicho. Era momento de aquellas palabras que le dijo Jesús: nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás será digno de mí. Y dice que el apóstol Pedro lo negó por segunda vez. Alabado sea el Rey. ¿Y qué es lo que sucedió? Llegó la tercera. Llegó la tercera. Y cuando llegó la tercera y él dijo, y le preguntaron: tú también eres uno de ellos, te vamos a agarrar. Imagínate en el temor que él estaba, viendo que al Todopoderoso lo habían agarrado. Jesús les había dicho: si del árbol verde hicieron esto, ¿cuánto más no harán de las ramas que somos nosotros, hermano? Que por misericordia de Dios estamos predicando las buenas nuevas de salvación para toda criatura. Alabado sea el Rey. Imagina.
Y llegó la tercera ocasión en que se iba a ver si estaba fundamentado sobre la roca o iba a escapar o iba a huir. Alabado sea el Rey. ¿Qué es lo que iba a pasar ahí? Si iba a seguir perseverando o se iba, hermano, como la mujer de Lot, que miró todas las posesiones, miró toda la vida que dejaba atrás. Y aunque los ángeles le habían dicho a Lot y a su familia, no vayan a ver atrás, dice que la mujer de Lot tanta le preocupaba las cosas materiales que no pudo contener y miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Pero volviendo, hermano, a lo que estamos viendo, el fundamento que estaba haciendo el apóstol Pedro, y estaba edificando, y estaba con el Mesías, y estaba con el Maestro. También nosotros hemos aceptado a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador personal, y estamos edificando sobre la roca, y estamos en la roca, y la roca inconmovible está viendo todo lo que hacemos, todo lo que decimos, cómo nos comportamos, para dónde vamos, lo que practicamos. Él está viendo, alabado sea el Rey, si en verdad somos, hermanos, que andamos en luz o estamos en tinieblas. Alabado sea el Rey. Pero ¿qué es lo que estaba sucediendo? El apóstol Pedro llegó la tercera vez. Dice la Biblia que cuando él lo negó por tercera vez, se cumplió lo que el maestro le dijo: un gallo cantó. Cuando el apóstol Pedro escuchó aquella profecía y se acordó de aquella profecía y escuchó al gallo que estaba certificando que las palabras que aquel había dicho habían sido apresuradas, como le dijo Jesús. ¿Me vas a negar?, le dijo Jesús. Va a llegar el momento que me vas a negar. Has dicho que estás dispuesto a ir hasta la muerte y vas a entregar tu vida por mí. Llegó el momento. Los vientos soplaban de tal forma que nadie estaba predicando en ese momento. Aquellos que habían sido enviados, aquellos apóstoles, solo estaban a la expectativa. ¿Qué es lo que iba a suceder del Maestro, del Cordero, del Hijo de María, del Hijo de José, de aquel que resucitaba a los muertos, de aquel que le había dicho a Lázaro que Lázaro ya tenía 4 días de muerto, y le había dicho a Lázaro: Lázaro, levántate, ven fuera? Y aquellos, en vez de llenarse, hermanos, de fe, habían caído en un decaimiento, porque habían agarrado a Jesús, aunque Jesús les había dicho, cara a cara les había dicho: es necesario, viene el día y viene la hora en que al Hijo del Hombre lo agarrarán, lo escupirán, lo abofetearán, porque Isaías había profetizado que como cordero mudo sería llevado, y delante de sus trasquiladores no haría nada, por amor a toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios a este mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga salvación y vida eterna. Pero llega el momento y llega la escena de ver el fundamento, y cantó el gallo. Cantó el gallo. No toliba kanda, lavastokia katuriba kanda, no soribi katuliba kanda. Debes de seguir avanzando, debes de seguir perseverando. Así dice Dios. Aunque ha sido dura la prueba, aunque ha sido duro, aunque ha sido, hermano, un tiempo donde has visto que el enemigo ha llegado contra tu vida, debes levantarte. Y como se le dijo al profeta Elías: come y bebe, porque largo camino te espera. No nos espera un camino a Marte, no nos espera un camino a Júpiter, no, es más lejos, es a la patria celestial, es a la nueva Jerusalén, donde hay calles de oro, donde hay mar de cristal, donde hay ríos cristalinos, donde está Dios el Padre, donde está Jesús sentado a la diestra del Padre, donde están los 24 ancianos y tiran sus coronas delante del Rey y le dicen: santo, santo, santo. El
cordero inmolado es santo, aleluya. Levántate en el nombre de Jesús. Natukia kanda lama sama. Hay poder en la sangre. Hay poder. Oh, Soriba kanda lama sama. Quisiera que recibieras este fuego pentecostal, aleluya. No tu catuliba kanda, no desmayes. No soy viviquia canda. No mires otro blanco. Mire el blanco perfecto que se llama Jesús, el arquitecto que no falló, el que no pecó, el que no falló. Él es el único inmolado. De allí todo hombre, toda mujer miente, pero él ha prometido y le dijo a sus discípulos en el Getsemaní, le dijo cuando ya se iba a ir: no se vayan a mover de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, porque el Padre les enviará el Consolador, el Espíritu Santo. A la verdad les conviene, dijo Jesús, que yo me vaya. Los discípulos estaban tristes, pero les dijo: les conviene, porque el Padre les enviará el Espíritu Santo a ustedes y también a los gentiles. Alabados a Jesús, que somos nosotros en este tiempo que sentimos ríos de agua viva dentro del Socatulibacanda. Sigue adelante. Gloria a Dios, alabado sea el Rey. Hay poder, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Siento el fuego. Siento el fuego. Esta palabra es poderosa, hermano. Está viva esta palabra. Esta palabra es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de doble filo. Alabado sea el Rey. Bendito sea Dios. Siente el fuego del Espíritu Santo. Y no quisiera parar de hablar en lengua, hermano. No soy ibakenda. Esta palabra te va a ayudar. Esta palabra te va a levantar. Porque Jesús edifica. Porque Jesús moldea las vasijas. Porque Jesús le dice Jehová Dios a Jeremías: Jeremías, vete a la casa del alfarero, te mostraré un secreto de lo que yo hago con mi pueblo, con mis escogidos. Mira cómo ellos se echan a perder, como esa vasija que se cayó de las manos del alfarero. Pero mira mi deseo. Mira lo que hará ese alfarero. Y dice que el alfarero recoge de nuevo aquella vasija que se había echado a perder, y con mucho amor, con mucha dedicación, vuelve a reparar aquello que se había destruido y comienza a trabajar en él. Así Dios está trabajando en nuestras vidas. Gloria a Dios. Y estamos viendo el ejemplo. Llegó el momento de ver a Pedro en la escena. Y dice la Biblia que cayó en llanto. Pedro cayó en llanto. Lo tocó la profecía que se cumplió sobre su vida. Cuando aquel gallo cantó, hermano, imagínate un gallo, hermano. Jesús había profetizado. Y aquel fundamento que el apóstol Pedro estaba edificando y estaba construyendo, la profecía que Jesús le había dado se cumplió. Y comenzó: perdóname, Señor, pequé, fallé, no soy digno, como dijo el hijo pródigo. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de los jornaleros y yo voy a estar contento, yo voy a estar agradecido, porque dice que el hijo pródigo le había dicho al padre: Padre, dame todo lo que me toca, mi herencia, y se la fue y se la malgastó. Pero volvió en sí, Dios le permitió ser restaurado. Dice la Biblia que Pedro lloró, se quebrantó y pidió perdón y siguió avanzando, porque más adelante vamos a ver el fundamento real. En el libro de los Hechos de los Apóstoles dice la Biblia que ya habían, hermano, antes de todo ello,
Habían crucificado a Jesús. Jesús se levantó de entre los muertos, se les apareció a las mujeres. Las mujeres llevaron las noticias. Los discípulos lo vieron. 40 días y 40 noches estuvo después de que resucitó con ellos. Pero llegó el momento que se fue el maestro y se despidió de ellos. Pero cuando ya se fue, les dijo, antes que se fuera, les dijo, no se vayan a mover de Jerusalén. Y allí estaba Pedro. Allí estaba Pedro y los demás. Y dice que estaban en el aposento alto. Estaban reunidos en el aposento alto, como en número de 120, y ahí estaba Pedro. O sea que el fundamento de aquel hombre era sólido, y el fundamento de aquel hombre no estaba en los fariseos, no estaba en los saduceos, no estaba en los hipócritas, no, estaba en el fundamento de Cristo. Y siguió Pedro y estaba allí orando con los demás hermanos, y estaba esperando el día de Pentecostés. Y dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles que de repente entró un viento recio, y ahí estaba el apóstol Pedro, y comenzaron a hablar en lenguas, hermano, y comenzaron, hermano, a dar un espectáculo, porque gritaban maravillándose aquella gente de lo que oía, y muchos que estaban ahí, que eran de otras partes, de otras lenguas de nacimiento, hermano, les oían hablar en otras lenguas, en hebreo, en arameo, hermano, de Capadocia, de Asia, de Frigia, de Panfilia, hermano, de diferentes etnias, les oían hablar las maravillas de Cristo. Y ahí estaba Pedro, hermano, y ahí estaba Pedro, algunos de ellos decían, estos están borrachos, mas uno de ellos se levantó y les dijo, hermano, no, esto no es que están borrachos, no, esto es lo que se había profetizado allá en el profeta Joel, que había dicho, en estos postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y los jóvenes profetizarán, los ancianos soñarán sueños, los niños, hermanos, profetizarán, alabado sea el Rey. Y dice que hablaban lengua, y muchos de ellos decían, están locos. Y ahí estaba el apóstol Pedro, alabado sea Jesús, lleno del Espíritu Santo, y hablando de Jesucristo. O sea que el fundamento, hermano, fue precioso. Y vemos al apóstol Pedro, hermano, predicando. Dice que en cierta ocasión los persiguieron al apóstol Pedro, persiguieron a los demás apóstoles, pero cuando les dijeron cállense y ya no prediquen acerca de Jesucristo porque Él ya murió, ellos decían, no, nosotros lo hemos visto y se levantó de entre los muertos al tercer día, la tumba está vacía, hoy ya no hay nadie ahí. Dice que aquellos hombres querían callarlo y les decían que ya no hablaran en el nombre de Jesús, mas ellos no callaban, y allí estaba Pedro siguiendo y predicando el evangelio. En unos mensajes que el apóstol Pedro dio, se convirtieron, hermanos, miles de personas para la honra y la gloria de Dios. O sea que el fundamento que tenía este hombre llamado Pedro era sólido. Murió para Cristo y vivió para Cristo. Vinieron tempestades sobre la vida de él. Vino el momento de poner por obra la palabra, aunque lo había negado, aunque había fallado, pero reconoció y siguió adelante, siguió perseverante. Pero más dice la Biblia, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, hirieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. La Biblia nos habla, hermano, que un hombre llamado Judas Iscariote fue llamado a edificar como apóstol, llamado por el maestro,
llamado por el Hijo de Dios en persona. Pero este hombre, al compararlo con el apóstol Pedro, vemos la diferencia. Pedro estaba fundamentando, aunque con debilidad, aunque le había fallado el maestro, pero lo vemos perseverante, lo vemos luchando, lo vemos siempre, hermano, con la mano en el arado, siguiendo adelante, viendo el blanco perfecto que es Cristo. Pero vemos a Judas Iscariote, que fue llamado al ministerio y comenzó a edificar. Había visto que Jesús, el Hijo de Dios, había resucitado a Lázaro de entre los muertos. Había visto cómo Jesús había tenido compasión de aquella viuda de Naín, de aquella ciudad de Naín, que cuando aquel joven lo llevaban muerto y aquella viuda iba llorando y vieron que iba aquel desfile fúnebre, y Jesús vio y tuvo compasión de aquella viuda y levantó a aquel joven, hermano, y se lo entregó. Aquella viuda había visto Judas Iscariote. Había visto que cuando Jesús había llegado a la ciudad de Gadara, y había visto cómo los demonios reconocían al maestro, reconocían a Jesús. Había visto cuando Jesús había dejado libre a aquel endemoniado gadareno para la gloria del Padre. Pero este hombre estaba edificando sobre la arena, a pesar de que había escuchado de las maravillas de Dios, había visto de Dios, aunque Dios lo llamó al ministerio personalmente y lo puso entre los 12 apóstoles. Su edificación era sobre la arena. Él no pensaba en fundamentar en la roca que es Cristo. Él había puesto su mirada sobre el dinero, porque más adelante lo vamos a ver, que era el que cargaba la bolsa de lo que les daban y era el tesorero. Pero su fundamento eran las riquezas. Jesús había dicho acerca de las riquezas: hacer tesoros en el cielo, donde el ladrón no roba, donde la polilla no corrompe, donde los ladrones no pueden quitarlo, donde ni la polilla se lo puede comer. Haced vuestros tesoros en los cielos, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Judas había escuchado esta palabra, pero más Judas no estaba edificando sobre la roca. Él le gustaba edificar sobre la arena. En cierta ocasión, a Jesús, antes de que muriera, lo ungieron en Betania. Había llegado Jesús y había sido convidado por cierto hombre. Y dice que en ese hogar, en esa casa, se dio una escena donde una mujer iba llorando, quebrantada, una mujer ramera, y llegó a los pies del maestro. Y en aquella escena se mostró lo que había en el corazón de Judas, que su fundamento estaba en la arena y no en la roca. Porque cuando aquella mujer comenzó a derramar un perfume de alabastro que era carísimo, costoso, varios salarios de aquellos entonces, Judas dijo estas palabras: ¿por qué se echa a perder tal perfume? Se hubiera vendido y se le hubiera dado a los pobres. Pero más Jesús dijo: no es que Judas tuviera cuidado de los pobres, sino que como él metía y andaba en la bolsa de lo que les daban el tesoro, era el tesorero, y metía la mano y sustraía. Él quería que aquello se vendiera porque su fundamento estaba sobre esta tierra. Sus deseos habían caído en la codicia, en la avaricia. Había visto cómo los escribas sonaban, cómo los fariseos sonaban,
las trompetas cuando daban sus limosnas y veía que aquellos que estaban en contra de Jesús eran prósperos. Su fundamento estaba sobre la arena. A pesar de que estaba con el Hijo de Dios, a pesar que estaba con otros apóstoles que también estaban llenos del poder de Dios, él estaba haciendo su fundamento sobre la arena. Y llegó el día y el momento en que descendió lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Dice la Biblia que cuando Judas Iscariote recibió las 30 piezas de plata por las cuales vendió al maestro, comenzó a caer en una depresión. Y dice que corrió hacia el templo donde los sumos sacerdotes, y llevando las piezas de plata, les dijo: yo he pecado a los sumos sacerdotes, a los escribas. Yo he pecado entregando sangre inocente. Aquí están las 30 piezas de plata. Pero cometió un error, porque su fundamento estaba sobre la arena. Y en vez de hacer lo que Jesús le había enseñado, en el libro de Mateo encontramos que Jesús les había enseñado a orar. Y cuando vosotros oréis, orar al Padre, buscad un lugar secreto, y el Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Él no corrió al Padre, no corrió a Jesús, sino que corrió a los hombres, a confesarse con los hombres, y encontró en aquellos hombres corazones endurecidos que le dijeron: allá tú, a nosotros qué nos interesa lo que tú hayas hecho. Y dice que Judas dejó, imagínate esta escena, Judas dejó aquellas piezas y se fue corriendo y se ahorcó. Y fue grande su ruina. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que cuando Judas se ahorcó y cayó sobre un peñasco, se hizo pedazo y se esparcieron sus extrañas por todas partes. Y aquellos hombres, hermano, con aquellas 30 piezas de plata, compraron un terreno. Dijeron: no es lícito echarlo. Imagínate lo que hicieron los hipócritas, los fariseos, con las monedas que Judas había ganado por vender al maestro. Ellos dijeron: no es lícito echar estas piezas de plata a la arca de la iglesia, como que fueran respetuosos. Hablar: santo Dios, santo el Rey. Imagínate, como que fueran grandes cristianos hablaron. No, vamos a cometer una abominación. Y habían crucificado al maestro. Lo habían comprado por 30 piezas de plata. Y hoy salen con el cuento que no era lícito. Imagínate, dijeron: no, estas 30 piezas de plata no es lícito echarlas, porque es precio de sangre. Y no las echaron al tesoro de la canasta de las ofrendas, sino que compraron un terreno con ellos. ¿Pero qué dice la Biblia? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y vemos la vida de Judas Iscariote, que a pesar que estaba con Jesús,
Su fundamento estaba sobre la arena. Había puesto su mirada en las riquezas. Jesús les había dicho, nadie puede servir a dos señores, porque amará más al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, porque es más fácil, les había dicho Jesús, que pase un camello por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. Y cuando los discípulos oyeron esta palabra, le dijo, Señor, entonces ¿quién se salvará? Pero más Jesús le dijo, lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. ¿Por qué? Porque Abraham fue próspero, fue bendecido. Fue grande en esta tierra con riquezas, oro, plata, y se salvó. Job, hijo de Dios, se salvó y fue bendecido. El rey David, el rey Salomón, el profeta Daniel, viviendo con reyes, siendo magistrado. En el gobierno de Nabucodonosor, en el gobierno de Darío, en el gobierno de Belsasar. Perdón, Belsasar era Daniel, gloria a Dios. Sadrach, Mesach, Abednego. Y gloria a Dios. Bueno, gloria a Cristo. Vamos a escudriñar bien esa palabra, porque de repente Dios me la dio así. Gloria a Dios. Pero dice la Biblia, gloria a Dios, que Judas Iscariote había edificado sobre la arena, y fue grande su ruina, porque cuando los vientos soplaron, él cayó en avaricia, él cayó en codicia. Cuando los vientos soplaron sobre su vida, en vez de edificar sobre la roca, vendió al maestro. Los vientos, la lluvia, los ríos que cayeron sobre él, lo habían llevado a la codicia, a la avaricia, de tal forma que su ruina fue grande, que él mismo corrió y se ahorcó. Hermano, amigo, Cristo viene pronto. Estamos en este planeta Tierra. Moramos en este planeta Tierra, donde hay envidia, donde hay ansiedad, donde hay angustia, donde hay dificultades, donde hay, hermano, gente prepotente, donde hay gente, hermano, que no quiere nada del maestro, donde hay brujos, donde hay satanistas, donde hay gente maldiciente, donde hay gente, hermano, que lo único que quiere son las riquezas de esta tierra. Dijo Jehová Dios, le dijo al profeta Ezequiel, Ezequiel, yo te mando donde están los escorpiones, donde están las serpientes, donde están las víboras, pero te doy un rostro, te doy una frente de pedernal, y un día sabrán que hubo profeta entre ellos, alabado sea el Rey. Imagínate, ahí está.